Buenas tardes, soy el pastor Helber Conde y seguimos con el estudio del libro de Job. Pasamos entonces al capítulo 29 del libro de Job. Al concluir su defensa, Job repite que su sufrimiento no se debe a que haya un pecado, sino que hay una razón más profunda que solamente Dios conoce. Job recuerda su anterior prosperidad. Reconoce su miserable estado presente y considera que todas sus esperanzas se han perdido. Job, en el capítulo 29, versículos del 1 al 6, hace un contraste entre su prosperidad anterior y su miseria presente. Entonces, hay 4 cosas que eran muy agradables al santo Job. Job recuerda la confianza y la protección divina, el goce del favor divino, la comunión con la divina palabra, la seguridad que tenía de la presencia divina, la presencia de Dios con un hombre en su casa, aunque sea pobre, la convierte en castillo y palacio. Job capítulo 29, versículo 2. ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? ¿Quién me diera volver a ser como en los meses pasados? Dice Job. En este capítulo Job, en este versículo, recuerda la situación de cuando disfrutaba el honor en la comunidad y la prosperidad de parte de Dios. Capítulo 29, versículo 3. Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Job caminaba en la luz de la revelación de Dios. Recuerda, cuando Dios era su luz, cuando Dios era su camino, cuando Él era su guarda, cuando Dios lo cuidaba. Está recordando Job aquellos buenos momentos que te compartía con el Señor. Versículo 4. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Antes Job gozaba de una amistad íntima con Dios. Ahora parece que Dios lo trata como si fuera un enemigo. Job empezó a vivir en el pasado. Me parece que aquí es una buena oportunidad para una aplicación. Cuando sufrimos empezamos a recordar cómo vivíamos antes y empezamos a vivir de las glorias pasadas. Y empezamos a recordar lo felices que éramos. Y a congojarnos y a deprimirnos. Y a sentirnos abrumados por todo el dolor que estábamos experimentando ahora, pero recordando entonces nuestras alegrías anteriores. Versículo 5 del capítulo 29. Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Job recuerda que tenía consuelo en su familia. Las riquezas y las familias florecientes, como una vela, de un momento a otro se pueden extinguir de pronto. Pero cuando la mente está iluminada por el Espíritu Santo, cuando el hombre anda en la luz del rostro de Dios, toda la comodidad externa se duplica. Todo trastorno es disminuido y por medio de esta luz puede pasar alegremente a través de la vida y la muerte. Job estaba recordando. Vivía feliz, tenía una gran familia, pasaba bien las cosas. Pero ahora estoy triste y angustiado. Experimento dolor. Antes disfrutaba de buenos amigos, de una buena familia y una buena condición económica, pero ahora lo he perdido todo. Empieza a hacer el contraste Job en el versículo 8 del capítulo 29. Los jóvenes me veían y se escondían, los ancianos se levantaban y estaban de pie. La gente me respetaba, manifiesta Job. La gente me miraba con admiración y respeto desde lejos. Decían, ahí viene Job, el Señor y respetado Job. Versículo 11 del capítulo 29. Los oídos que me oían llamaban bienaventurado. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. Y los ojos que me veían me daban testimonio.
la gente, al verme o escucharme, me felicitaba y hablaba bien de mí. La gente decía, ¿cómo le va de bien a Job? Es bienaventurado. La gente lo apreciaba constantemente, lo trataban con respeto. ¿Por qué? Dice Job, versículo 12 del capítulo 29, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Las personas que necesitaban ayuda, Job trataba de alguna forma de auxiliarlos. Y por eso la gente me quería. No podía ver a alguien con necesidad porque de inmediatamente yo hacía y ayudaba a los pobres, apreciaba a los pobres, respetaba a los sufridos y a los angustiados. Ahí está Job. Ahí está Job. Versículo 15 del capítulo 29. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. Job ministraba diligentemente a las necesidades de los marginados. Job se incomodaba con la injusticia, se ofendía con la maldad y luchaba para que se cumpliese la justicia. Examinaba aún las cosas que no conocía. Job siempre trataba de hacer lo bueno y de que se obrara lo bueno. Versículo 21 del capítulo 29. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Los jefes de la comunidad estimaban tanto el consejo de Job que le buscaban por su sabiduría. Esta era la situación de Job. Lo que decía era palabra profunda y sabia. ¿Por qué? Porque reconocían que tenía contacto con Dios. ¿Y cómo lo reconocían? En su bienestar económico, en sus obras, en sus comportamientos. Porque Job ayudaba a los sufridos y a los angustiados. Y la gente decía, este hombre es bueno. Y Job entonces yo recuerdo cuando la gente me miraba de lejos y decían, ahí viene Job, qué hombre tan inteligente, qué hombre tan sabio. Qué bueno es Job. Y los ancianos, los líderes iban y lo buscaban. Hay problemas en la comunidad, busquemos a Job. Él sabe. Él tiene el conocimiento. Versículo 27, capítulo 29, versículo 25. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Job era realmente importante. De esto dan fe sus propios amigos, que no pueden replicar y por esto Job sigue argumentando. Los amigos pensaban, bueno, sí, pero Job era respetado y todos lo querían. Pero tiene que tener algo malo por lo que está viviendo actualmente, pensaban los amigos de Job. Pero aquí Job estaba recordando sus glorias pasadas, recordando cómo le iba bien anteriormente. Queridos hermanos y amigos, cuando sufrimos, tenemos la tendencia de recordar nuestros buenos momentos. Y en algún momento de nuestra vida eso nos deprime aún más. Y empezamos a angustiarnos. Y empezamos a afligirnos por recordar todo lo bien que éramos y la comunión con Dios que teníamos. Y en medio del sufrimiento, pareciera que Dios ya no está ahí. Y empezamos a tener desconsuelo. Y a pensar que anteriormente Dios sí estaba y que ahora Dios no estaba. Pero querido amigo, querido hermano, Dios está ahí. En su soberanía y en su gracia y en su poder, Dios está ahí. Job en el capítulo 30, pasemos al capítulo 30, empieza a lamentar su desdicha actual. Era humillante sufrir una pérdida de la magnitud que sufrió Job. Perdió todas sus pertenencias, perdió su familia. Pero enfrentarse al abuso por parte de hombres jóvenes, a las humillaciones, a los insultos, era más aflicción a su condición. Job había perdido familia, posesiones, salud, posición y buen nombre.
Pero lo peor de todo es que ya no era respetado por nadie. La gente se reía de él porque era limitado y atribuido. Capítulo 30, versículo 1. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Pero ahora, en contraste con los días anteriores del capítulo 29 que Job recuerda, cambió la suerte de Job. Viene el sufrimiento. Se burlaban de él los más jóvenes, los ricos, los poderosos. Se burlaban. Los jóvenes no le daban respetos, el respeto que merecía por ser un hombre adulto. Dice el capítulo 9, el versículo 9 del capítulo 30. Ahora yo soy objeto de burla y les sirvo de refrán. Dicho de otra manera, se la pasan haciendo chistes de mí. Me insultan, me maltratan, me humillan. Estoy experimentando el sumo dolor. Adiós, Dios, ¿no te bastó entonces con quitarme mi familia? ¿No te bastó entonces con quitarme mis pertenencias? ¿Ahora soy escarnio público y burla de los demás? Capítulo 30, versículo 10. Me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Me escupen. Los marginados y los jóvenes me repugnan. Versículo 11. Porque Dios desató su cuerda y me afligió, por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. Tremendo. El propósito de Job es destacar que aún estos marginados de la sociedad se han vuelto contra él. Afligen, se mofan de Job sin misericordia. Job está entonces expresando todo el dolor que está viviendo en este momento. Recordó su pasado y ve su presente, y ve un presente oscuro. Ve un presente de dolor y de sufrimiento. Capítulo 30, versículo 15. Se han revuelto turbaciones sobre mí. Combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. Y ahora, versículo 16, mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. Dolor, desconsuelo, aflicción es lo que siento. Dice Job, no hay esperanza para mí, solo siento angustia. Versículo 19 del capítulo 30. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Esa es mi condición. Sufrimiento. He sido derribado por Dios. Dios mismo me derribó en el lodo. Me hizo experimentar lo que estoy viviendo. No sé cuál sea su situación, querido hermano, en este momento, querido amigo. Pero sí puedo decirle que la situación de Job puede ser mucho peor. Puede estar recordando tal vez usted sus glorias pasadas, sus buenos momentos. Pero ahora Dios está haciendo una obra especial. Tal vez pueda sentirse como Job se sentía en el capítulo 30, lo que manifiesta en el versículo 20. Clamo a ti y tú no me oyes. Me presento y no me entiendes. Dice Job, trato, Señor, de buscar refugio en ti y no lo encuentro. Me siento desprotegido. Dice Job en el capítulo 23, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Aquí otra vez Job expresa de que su enfermedad es mortal y en cualquier momento va a morir. Y el versículo 25 y el versículo 26 manifiesta como reclamándole a Dios, ¿acaso no he llorado por el que sufre, ni he tenido compasión por el necesitado? Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. ¿Sí le ha pasado eso, querido amigo, querido hermano? Que usted trata de hacer bien las cosas y le vienen males, y usted dice, Señor, pero ahora sí estoy bien.
Ahora que estoy buscando de Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué tengo un accidente? ¿Por qué mi esposo se ha separado de mí? ¿Por qué mis hijos están viviendo? ¿Por qué me quedé sin trabajo? Si ahora estoy asistiendo a la iglesia. Cuando esperamos lo mejor, en algunos momentos viene lo peor. Job reclama esto. Job reclama que hizo mucho bien a la gente. Y entonces esperaba recompensa, pero lo que recibió fue burla y desprecio. Versículo 29 del capítulo 30. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. El chacal era conocido por sus tristes aullidos. Vivía en lugares de desiertos y desolados. El chacal sirve aquí de figura apropiada para Job. Job dice: soy hermano de chacales, me alejo. Estoy solo en medio de mi dolor y lo único que hago es aullar, esperando en algún momento el consuelo de Dios. He hecho lo mejor y he recibido lo peor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentación. Querido hermano, las circunstancias de su vida pueden cambiar en cualquier momento. ¿Para qué nos aferramos a nuestras posesiones y a nuestra reputación? Si los que hoy nos respetan, por cualquier causa, nos pueden despreciar mañana. Y lo que usted tiene hoy en sus bolsillos, lo que usted tiene hoy económicamente o intelectualmente, se puede acabar mañana. Solo Cristo tiene que ser el fin de nuestra existencia. Solo Cristo da la razón a nuestra vida. Solo Cristo es nuestra esperanza. Vengamos al Señor. Las cosas van a cambiar en cualquier momento, querido hermano, querido amigo. Si usted es orgulloso de sus posesiones, si es orgulloso de su reputación y usted piensa: ¿yo por qué voy a venir a Cristo si yo no le hago mal a nadie, no robo, no mato? Siempre me va a ir bien. Está teniendo su esperanza en sus obras. Y la única esperanza, o mejor, la única obra que es válida por el Señor, es la que Él hizo en la cruz del Calvario. Ven a Cristo. Cristo es la única esperanza para el pecador. Cristo es la única. Ahora pasamos entonces, queridos hermanos, al capítulo 31. En el capítulo 31 Job afirma su integridad. Job afirma su integridad al declarar que no ha quebrantado ninguna norma de conducta. Pide que el castigo del cielo caiga sobre él si no dice la verdad. Esta lista es una interesante indicación de que lo que era considerado conducta moral apropiada antes de la existencia de la ley mosaica en el contexto israelita. Lo más seguro, queridos hermanos y amigos, es que Job era un hombre piadoso y nos da ciertos principios para nosotros hoy en cuanto a la piedad y la vida cristiana. Job no pecó en su corazón. Job 31, capítulo 31, versículo 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Dice Job: yo me he impuesto la norma de no codiciar ni siquiera a las solteras. Job niega cualquier impureza sexual, mejor dicho, de hecho o de pensamiento, de pensar, de echarle una mirada tan siquiera a una virgen. Me encanta lo que dice. Job hizo pacto con sus ojos, o sea, se comprometió de no hacerlo. ¿Por qué? Porque él tenía un compromiso con Dios. Versículo 2. Porque de haber permitido que mis sentimientos me tentasen, ¿qué galardón hubiera habido para mí? Es decir, ¿hubiera esperado yo de Dios arriba? ¿Y qué heredad del omnipotente? Job declara su inocencia en su vida personal y argumenta su condición moral y ética. Job capítulo 31, versículo 4. ¿O es que Dios ve lo que hago? ¿O es que Dios no ve lo que hago, ni observa cada uno de mis pasos? Dice Job:
me esfuerzo. Y Job entonces manda una queja contra Dios. ¿Acaso Dios no se fija de mis caminos?, dice Job. ¿Y acaso Dios no toma en cuenta mis pasos? Hago cosas buenas y parece que eso no afectara. Job estaba esperando tener retribución por su buen comportamiento. Como nos pasa a nosotros a veces. Nos portamos bien en algunos días y esperamos que todo cambie ya. Es como el esposo que hace una buena obra esperando entonces que su esposa cambie su actitud con él, aunque este hombre haya hecho cosas malas en el pasado. Job estaba esperando que porque ha hecho cosas buenas no experimente nunca el sufrimiento. Versículo 5. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró al engaño. Job niega el haber sido deshonesto. Sigue argumentando. Tengo una vida íntegra. No miento en los negocios. No miento ni para ganar, ni para engañar, ni para ser más próspero. Estoy haciendo lo que es honesto delante de Dios. Job tampoco pecó contra los demás. Versículo 13 del capítulo 31. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, menospreciando el derecho de mi siervo o de mi sierva, Job niega que sea culpable de injusticia o de opresión o del trato con sus siervos. Él dice que no tenía ningún problema en ese sentido, que no maltrataba a los suyos. Lastimosamente, muchos hoy lastiman a sus esposas o a sus hijos con palabras ofensivas, maltratándole. Antes de la ley mosaica, esto ya era pecado. Y Job entonces lo plantea y dice, yo no he hecho esto. Versículo 16 del capítulo 31. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda. Si he impedido a los pobres. Está haciendo un contraste con las acusaciones de Elifaz. Job afirma que nunca ha oprimido al desvalido, ni le ha negado ayuda cuando era posible hacerlo. Job no pecó con sus semejantes y también argumenta que no pecó contra Dios. Capítulo 31, versículo 24 y 25. Jamás el oro ha sido para mí la base de mi confianza y seguridad. Jamás mi dicha ha consistido en tener grandes riquezas o en ganar dinero. Aquí veamos una experiencia muy especial, una enseñanza muy linda. En algunos momentos creemos que el materialismo es solo problema de los ricos. Bueno, y es verdad. Algunos que tienen dinero ponen su confianza en las riquezas, por encima del Señor. Pero los pobres también, a veces, ponemos nuestra confianza en el dinero. Hacemos del dinero ídolos. Aquí vemos entonces que Job está diciendo, yo no hice esto. No puse mi confianza en el oro. No puse mi confianza en las riquezas. Yo no soy eso. No soy de los que tal hacen. Pongo mi confianza en el Señor. Tampoco, dice Job, he hecho ídolos o he adorado ídolos de bronce. No he montado figuras para adorarlas, en el versículo 28. Job hizo las cosas correctamente, de acuerdo a los principios que su conciencia le dictaba en cuanto a lo que Dios quería que fuera para él, de acuerdo a la piedad y a la vida. Ahora, queridos hermanos, vamos a pasar al capítulo 32. Vamos a mirar del capítulo 32 al capítulo 37. Pues estamos tratando, queridos hermanos y amigos, de hacerlo rápidamente por cuestión de tiempo. Es un vistazo, un panorama al libro de Job, donde trataremos de responder las preguntas más importantes, o mejor acercarnos a entender un poco del por qué los justos sufren. Del capítulo 32 al capítulo 38 vamos a ver el aporte de Eliú en el diálogo sobre el papel del sufrimiento en la vida. Eliú ya no aguantaba más. Eliú estaba esperando las declaraciones de sus tres amigos.
Sus tres amigos habían manifestado cosas que para Eliú le parecen totalmente desafortunadas y no claras. En su opinión, los tres amigos, mayores que él, siguen metiendo la pata ante, según Eliú, el arrogante Job. El arrogante Job. Eliú es el clásico, entre comillas, joven indignado, harto de la incapacidad de sus mayores. Casi explota de indignación por la actitud de Job, desesperado por expresar su opinión y por iluminar a Job y a sus tres amigos. Como Job se ha declarado víctima inocente de Dios, Dios deberá responder a esta acusación. Eliú afirma que Dios habla a los tres hombres por medio del sufrimiento para salvarlos y no para destrozarlos. Aquí entonces vemos un aporte de Eliú. Eliú está diciendo, Job le está diciendo, Dios permite el sufrimiento, no para destruir al hombre por su pecado, sino para salvarlo. Job ha dicho que Dios está en un error y que no hay nada que ganar si nos regocijamos en él. Pero Dios es juez de cada hombre, soberano, justo e imparcial. Job ha mostrado algún resentimiento y de rebelión contra Dios. Para Eliú, lo bueno y lo malo son conceptos humanos. Dios está por encima. No es tocado por ninguno de los dos. Las personas claman a Dios en momentos de necesidad, pero en realidad solo están preocupados por su propio pellejo y no por la persona de Dios. Y es por esto, piensa Eliú, que Dios no contesta. Capítulo 32, versículo 2. Eliú interfiere porque está enojado con Job. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita y de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Eliú ve errores en los dos lados. Está molesto con Job porque se justificaba delante de Dios, ya que Job estaba más preocupado de vindicarse que de reconocer los caminos soberanos de Dios. Y también está enojado con sus tres amigos, versículo 3 del capítulo 32. Asimismo se encendió en ira con sus tres amigos, porque no hallaban que responder, aunque habían condenado a Job. Está enojado Eliú con sus tres amigos, porque no habían hallado respuesta, y sin embargo habían condenado a Job. Ellos también se habían equivocado al no poder refutar el argumento de Job. Versículo 19 del capítulo 32. De cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Como vino sin respiradero. Las palabras de Eliú se han amontonado dentro de él y no puede refrenarlas más. Eliú quiere expresar lo que siente porque ha escuchado las conversaciones. Versículo 20 del capítulo 32. Hablaré, pues, y respiraré. Abriré mis labios y responderé. Pero dice Eliú que hablará con imparcialidad. En el versículo 21. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie en títulos lisonjeros. Eliú hace un análisis de la situación con absoluta imparcialidad. Eliú entonces empieza a hacer su defensa de sus propios razonamientos. Vamos al capítulo 33, versículo 3. Mis razones declaran la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Con sinceridad mis labios hablan. Eliú recuerda que Job no puede acusar a Dios de injusticia, porque Dios es soberano y por tanto el hombre no es capaz de comprender sus caminos. Versículo 9. Yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Eliú entendió que Job dijo, yo soy limpio sin transgresión.
Job no se ha declarado sin pecado, sino inocente de cualquier pecado grave que pudiera explicar su sufrimiento, basado en la doctrina de la retribución. Tal vez Eliú entendió mal. Tal vez Eliú entendió mal a Job. O quizás exagere un poco su propósito para refutar a Job. Versículo 12 del capítulo 33. He aquí, en esto nos has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Eliú trata de refutar la declaración de Job de su inocencia, pero obviamente no lo logra. Sus palabras son irrelevantes. Job dice que Dios no contesta sin ninguno de sus argumentos. Entonces Eliú responde en el versículo 13 del capítulo 33. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Interesante. Versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Job afirma que Dios no respondía, pero Eliú le recuerda que Dios sí habla. ¿Cómo habla entonces? Según el versículo 15, como habló anteriormente en el Antiguo Testamento, en visiones y en sueños. También habla por medio de las enfermedades. Versículo 19. Versículo 15 del capítulo 33. Por sueño en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Pero lo que nos vamos a detener principalmente entonces es en el versículo 19 del capítulo 33. También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos. Dios nos habla por medio de la enfermedad. ¿Cómo así? Lo que Eliú plantea es que usted, aún cuando está sufriendo, tiene que levantar un poco su oído y en lugar de seguir quejándose como lo estaba haciendo Job y en lugar de seguir justificando, levante su oído y diga: Señor, quiero escucharte. Ahora bien, querido amigo, querido hermano, aquí viene la aplicación. ¿Está sufriendo? ¿Está experimentando angustia? Escuche la voz de Dios. Dios le está hablando por medio del dolor. Según Eliú, Job debería tener una actitud diferente. Versículo 26 del capítulo 33. Ora a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará el hombre su justicia. Él mira sobre los hombres al que dijere: pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida será en luz. Job está diciendo, Eliú está diciendo: Job, escucha en medio del dolor y del sufrimiento. No sigas angustiándote más, no sigas quejándote más, sino escucha la voz de Dios. Dios te está hablando en medio del dolor que estás experimentando. Levanta tu oído al Señor. Sé que es difícil, pero Dios te está hablando. Dios te está diciendo algo. Tal vez a usted, hermano, que está tendido en esta cama, que está en una cárcel, Dios te está hablando. Ya no sigas más en tu manera de vivir equivocada. Si por consecuencias del alcohol, por consecuencias de las relaciones sexuales ilícitas, estás postrado en una cama, tal vez Dios te está hablando. No hagas más lo que estabas haciendo. Si estás en una cárcel, tal vez has tenido un comportamiento inapropiado. En esa cárcel, en ese dolor, Dios te está hablando. No te sigas quejando más. No sigas llorando por lo mismo y lo mismo y lo mismo, que tú no merecías, que porque a mí, que yo he hecho cosas buenas, algunas cosas malas, otras buenas, porque otros son peores. No, más bien recuerda que Dios trabaja independiente con cada uno. Y en este momento, en medio del dolor, Dios te está hablando.
Levanta tu oído y escucha la voz del Señor. Seguimos entonces con Job capítulo 34. Eliú en el capítulo 34 continúa hablando. Eliú no es un amigo que busca consolar, sino un joven que sabiamente intenta ofrecer una nueva visión del problema. Mientras los otros esperan recibir de Dios la respuesta, aquí defiende el trato justo de Dios y ruega a Job no endurecer su corazón ante el consejo y la disciplina divina. Dios es justo, porque es omnipotente. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Lejos esté de Dios la iniquidad, dice entonces Eliú en el capítulo 34. Eliú declara que Dios nunca pervierte la justicia. Versículo 11 del capítulo 34. Porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Versículo 13. ¿Quién visitó por Él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Es decir, ¿tú por qué te atreves a cuestionar a Dios si Dios tiene una autoridad sobre la tierra? Eliú sostiene que Dios es supremo sobre todo y que Él no puede equivocarse. Versículo 14 y versículo 15. Si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. El poder de Dios es absoluto. Él ve todas las cosas y Él sostiene todas las cosas, porque sus ojos, según el versículo 21, están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Dios sabe lo que hace cada persona. Es imposible que alguien se oculte su pecado delante de Dios. La omnisciencia de Dios hace innecesaria la audiencia legal que Job había pedido, de un mediador diferente a Dios. Eliú les plantea, sostiene que es absurdo creer que un ser humano finito tenga el derecho de rechazar la manera como Dios lo trata. Eliú está diciéndole a Job, si Dios te pone a sufrir como estás sufriendo, ¿por qué rechazas? Si tu mente es finita, si tú ni siquiera comprendes lo más profundo de la naturaleza misma, ¿por qué te atreves a rechazar entonces lo que Dios te manda? ¿Por qué te atreves a juzgar la manera de cómo Dios te trata? ¿Acaso tu pensamiento supera al de Dios? ¿Acaso tú tienes más conocimiento que Dios? Versículo 36 del capítulo 34. Deseo yo que Job sea probado ampliamente, a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos. Eliú concluye que no hay motivo para misericordia y perdón en el caso de Job. Versículo 37 del capítulo 34. Porque su pecado añadió rebeldía. Bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. A sus pecados contra Dios que causaron el sufrimiento en un principio, ahora se le añade, dice Eliú, la rebelión de Job. Eliú sí está planteando algo aquí muy importante. ¿Cómo el hombre puede levantarse y decir, Dios, ¿por qué a mí? ¿Con qué capacidad puede el hombre de una manera orgullosa y decir, Dios, ¿por qué a mí? ¿Usted, querido hermano, se imaginara? ¿Se puede imaginar? Si nosotros fuéramos los que tomáramos todas las determinaciones de lo que sucediera en nuestras vidas y con respecto a nuestros semejantes, nosotros viviríamos en una cama todo el día, descansando, experimentando gozo y alegría permanente. Y lo peor de todo es que tal vez en nuestro corazón egoísta viviríamos saciando nuestros deseos pecaminosos,
Gracias porque Dios tiene el control. Gracias a Dios que Él tiene el control. Y Eliú le dice a Job, ¿tú por qué te quejas tanto? ¿Acaso tu pensamiento es superior al de Dios? ¿Acaso tú manejarías tu vida mejor? Vamos entonces al capítulo 35. Aquí Eliú condena abiertamente a Job por la tontería de seguir manteniendo su inocencia y de culpar a Dios de su infortunio. Considera la actitud de Job en extremo arrogante. Piensa Eliú, ¿Dios no tiene obligación para con el hombre? Job está tomando una actitud arrogante y Job le da a entender que Eliú le da a entender a Job que él no es el centro del universo. Capítulo 35, versículo 6. Si pecares, ¿qué habrá logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué harás tú? Versículo 7. Si fueras justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirás de tu mano? Aquí está planteando algo muy interesante. Si tú pecas, o si tú eres justo, ¿harás mejor a Dios? ¿Por qué simplemente tratas de justificarte y de justificarte en tu benevolencia? ¿Acaso esto trastorna a Dios? Dios no responde porque su clamor es vacío. Versículo 12 del capítulo 35. Allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. Eliú sigue planteando entonces que Job ha hecho algo malo, pero da una nueva posición. ¿Cuál es? Que Dios no solamente castiga al hombre para condenarlo por su pecado, sino que lo quiere sacar de su miseria, y la disciplina es parte importante de la vida. Eso es lo que plantea en el capítulo 36. Vamos rápidamente, queridos hermanos, al capítulo 36 del libro de Job. Eliú sigue argumentando y argumenta que Dios es sabio. En sus palabras finales, Eliú destaca el temible poder de Dios y deja un precedente. Nadie tiene derecho a disputar con el Señor. Dios es sabio. Se refiere a la naturaleza, se refiere a la sabiduría y se refiere al verdadero significado del sufrimiento y del dolor, porque Él lo ve desde un punto de vista educativo, o sea, el sufrimiento para mejorar. Esto es una gran verdad. Cuando experimentamos dolor, entonces Dios permite que aprendamos. El dolor en muchas ocasiones es correctivo. Versículo 5 del capítulo 36. He aquí Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza y en sabiduría. Nos otorgará vida, no otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. Por último, invita a Job a temerle. El verdadero significado de la contribución de Eliú es haber llamado la atención sobre el carácter educativo y no retributivo del sufrimiento humano. Dice entonces, no otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. Según Eliú, si el dolor nos atormenta, ¿qué nos hace ver? Versículo 36, capítulo 36, versículos 8 y 9. Si estuvieran perdidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer las obras de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. ¿Con qué propósito habla Dios a través del dolor? Para corrección, versículo 10. Despierta además el oído de ellos para la corrección. Y se les dice que se conviertan de la iniquidad. Dios crea dificultades para corregir la conducta de los rectos. Aquí está, bien interesante esto. Cuando sufrimos, Dios está actuando y nos está corrigiendo y salimos mejores.
Queridos hermanos y amigos, el sufrimiento es el amigo que nadie quiere, pero es un amigo. Dios obra en nuestras vidas. Dios obra en nuestros corazones por medio del dolor. Si sufrimos, ese sufrimiento nos purifica, nos hace mejores, cambiamos y empezamos a vivir de acuerdo a los parámetros de Dios. ¿Por qué? Porque salimos mejores. Por favor, querido amigo, querido hermano, si usted está escuchando este mensaje y está experimentando un dolor similar al que pudo experimentar Job, créame que si es por causa de su pecado, Dios le está hablando. Escuche la voz de Dios. Capítulo 37, versículo 13. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia, las hará venir. Dios está obrando. Es el propósito de Dios. El poder de Dios es infinito. Dios puede cambiar las cosas. Dios puede cambiar las circunstancias. Y Dios en su providencia entonces puede llevarnos a conocerle. Eliú entonces en el capítulo 37 desafía a Job. Versículo 22, 23 y 24. Le muestra la increíble majestad de Dios revelada en la naturaleza. Esta naturaleza misma hace que el hombre se dé cuenta de quién es Dios y que cause en él un temor reverente. Eliú dice que un Dios tan grande y poderoso, ¿por qué te atreves a responder o a argumentar en cuanto a tu sufrimiento? ¿Acaso tú eres más sabio que Dios? Ese es el planteamiento que da Eliú y es el planteamiento que damos hoy. Querido hermano, si se queja constantemente contra Dios, ¿acaso usted es más sabio que Dios? Mire la naturaleza que lo rodea. Mire los cielos, el firmamento, las montañas, la creación misma son obra de sus manos. Somos creacionistas, creemos en Dios como creador. Un Dios que ha hecho las cosas tan a perfección. ¿Será que se equivocó con usted? Claro que no. Terminamos el mensaje recordándoles: venir a Cristo. Tal vez Dios le está hablando en medio del dolor que está experimentando. Y tal vez lo que Dios le está diciendo es: ven a la cruz de Cristo. Ven e encuentra socorro, encuentra auxilio, como dice Hebreos. Ven a la cruz de Cristo. Ven al trono de la gracia. Ven al Señor y disfruta de la salvación en Cristo Jesús. Oremos al Señor. Padre de los cielos, te doy gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por lo que aprendimos a través de este hermoso libro de Job, que nos enseñas que tú eres soberano y que eres grande, Señor. Nos enseñas que tú eres el Creador y que tú eres sabio y que tú sabes por qué experimentamos dolor, aunque no lo entendemos en muchas ocasiones. Ayúdanos en medio del sufrimiento no estar quejándonos y deprimiéndonos, sino a levantar el oído y escuchar tu voz, a ver qué es lo que nos dices en medio del dolor. Ayúdanos a ser sabios. Te pido también, Señor, por todos los oyentes que tal vez están experimentando demasiada angustia y tú por medio de ese dolor los estás invitando a encontrar consuelo. Tu palabra dice de tu propia boca: venid a mí los que estén cargados, cansados, y yo os haré descansar. Vengan a Cristo e encontrarán esperanza eterna. Vengan, es ahora el tiempo. Solo en el Señor encontramos vida eterna. Solo a través de Cristo encontramos esperanza. Sus buenas obras, como Job estaba planteando, reclamándole a Dios que las buenas obras lo iban a salvar. Sus buenas obras no salvan a nadie, querido amigo. Venga a Cristo. En el nombre de Cristo. Amén.